Buenos días. Si podemos tomar todo el libro o la carta a los Hebreos, como este maratón del cual le estuve hablando hace unos domingos atrás, de 42 kilómetros, creo que 190 metros, pudiésemos decir que con relación a todo lo que hemos corrido en la carta a los Hebreos, estamos ya en la recta final. Hay, por supuesto, un gran tema que el autor de Hebreos está trayendo a esta comunidad que está en aflicción, está en tiempos difíciles, y nosotros sabemos mucho de tiempos difíciles, ¿verdad? Pero quizás esta iglesia está en medio de tiempos difíciles diferentes a los que nosotros estamos hoy, y también el autor de Hebreos está recordándoles lo importante que es continuar la carrera. Él está instando a esta congregación a perseverar en la carrera de la fe. Y él está también, si pudiésemos ver quizás algunos grandes temas que están recorriendo a través de la carta, él está también mostrándoles a ellos cuáles son algunos peligros que ellos están, a los cuales ellos están siendo expuestos. Recuerden que una de las aflicciones de esta comunidad es que está siendo retada continuamente a regresar al antiguo sistema de sacrificios, de sacerdocio y de días, que tienen que ver con todo lo que históricamente el pueblo hebreo había seguido, pero el autor de Hebreos les está recordando que estas cosas son meramente sombras, no de lo que había de venir, sino de lo que ya vino, de lo que ha sido manifestado y del evangelio que ellos han escuchado. Por eso también uno de los grandes temas que corren alrededor de la carta es la superioridad de Cristo. ¿Recuerdan? En el capítulo 1 el autor estaba exponiendo a Cristo como superior a los ángeles, y esta palabra ángeles está vinculada a los mensajeros que habían traído el mensaje, valga la redundancia, en todo el Antiguo Testamento, dígase profetas y otros. Y el autor está diciendo, Cristo es superior, el Hijo, por quien Dios ha hablado en estos días, es superior a cada uno de estos mensajeros. Y por eso en el capítulo 2 tenemos la advertencia de cuidado con no escuchar al Hijo. Porque si aquellos que fueron receptores del mensaje de los ángeles y no tuvieron en cuenta este mensaje, fueron juzgados, dice el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí en el capítulo 2, verso 4, usted va a encontrar a esto. También vemos cómo Cristo es nuestro gran y completo reposo. En la ley mosaica ellos tenían un sistema de ceremonias, y parte de estas ceremonias incluía pensar en cómo Dios les había otorgado un día para descansar o reposar, el Sabbat. Ahora el autor de Hebreos los está llevando a pensar cómo en Cristo ellos tienen el verdadero reposo que no han encontrado ni bajo Moisés, ni bajo Josué, ni bajo el día, sino que Cristo es el cumplimiento perfecto del Sabbat. Y todos los que están en Cristo verdaderamente han encontrado reposo y descanso. También hay una advertencia donde él dice, tengan cuidado, porque aquellos que escucharon a Moisés y se rebelaron contra él fueron juzgados. Cuiden su corazón, no vaya a ser que tengan un corazón duro de incredulidad. Y si estos no escaparon, tampoco ustedes, si viven de esta manera, escaparán. Y vez tras vez, mis hermanos, podemos ver estos temas recorriendo en la carta a los Hebreos. Cristo es superior. Cristo ha venido como el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Tengan cuidado de despreciar o desechar todo lo relacionado con Cristo, con el nuevo pacto y con el descanso y la salvación que ahora les es anunciada por medio de Él. Y hemos recorrido todo este camino. Estamos en el capítulo 12, versos ahora, en el día de hoy, en la mañana de hoy,
del 18 al 29, y aun cuando tuvimos un impasse en el capítulo 11 y vimos cómo en el capítulo 12 comenzamos una ruptura acerca de mostrar la superioridad de Cristo y cómo en Cristo se cumplen todas estas sombras del Antiguo Testamento, y ahora el autor ha comenzado a hablar acerca de cosas que estos cristianos hebreos deben hacer o cómo deben vivir basado en el Evangelio y en la superioridad de Cristo y cómo Cristo es su gran y superior y mejor y perfecto sumo sacerdote. También hay algunas cosas en Hebreos capítulo 12, versos del 18 al 29, que el autor quiere que su audiencia tenga en cuenta y que son también válidas y pertinentes para nosotros. Así que si estamos allí, abrimos nuestra Biblia y leemos Hebreos capítulo 12, versos del 18 al 29. Si usted está allí conmigo y tiene a bien ponerse en pie, leemos la palabra del Señor. Dice el autor de Hebreos: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, aquí está tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque podemos tenerla, Señor, y confiamos, Señor, plenamente en que ella es poderosa, es suficiente para hablar a nuestras vidas, Señor, hoy. Para hablar a tu pueblo, para edificarnos, para, Señor, traer verdad que necesitamos conocer, delante de la cual necesitamos someternos, y será de bien, Señor, para nosotros. Pero también es poderosa para hablar, Señor, aquellos que no te conocen y quizás están aquí en esta mañana. Es poderosa, Señor, para dejar al descubierto el pecado, y es poderosa para transformar el alma. Así que te suplicamos, Señor, que por medio de tu palabra tú puedas, Señor, ser escuchado en esta mañana. Tú puedas, Señor, recibir honor y gloria de tu pueblo, Señor, al ser humilde para recibirla y para obedecerla. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos estar viendo en esta mañana, en este pasaje, es la siguiente: mostremos gratitud escuchando y sirviendo con reverencia a Cristo, quien nos ha acercado a Él por su sangre. Les repito, mostremos gratitud escuchando y sirviendo con reverencia a Cristo, quien nos ha acercado a Él por su sangre. Y vamos a estar viendo este pasaje en esta mañana en dos grandes secciones. La primera, versos 18 al 24, la he titulado Dos montes, temor o confianza. Y hay una imagen, y con esto comienza el autor en medio de una negativa, dejándoles saber a esta iglesia hebrea
que esta no es o este no es el monte al cual ellos se han acercado. Esta no es la manera particular por el medio de la cual ellos se han acercado a Dios. Por eso nuestro pasaje comienza diciendo, porque ustedes no se han acercado. Y Él quiere dejar claro que esta imagen primera que va a estar trayendo a esta iglesia no es la imagen que ellos requieren para acercarse a Dios. Esta no es la imagen válida para acercarse a Dios. El autor se remonta a la historia pasada del pueblo de Israel, que seguramente su audiencia conocía muy bien. Él va nada más y nada menos a Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Y esta es la imagen de, diríamos, la historia espectacular que se nos es narrada en este capítulo 19 y también en parte del 20, cuando el pueblo está al recibir la ley por medio de Moisés. Y como el autor está haciendo, nosotros también irremediablemente tenemos que remontarnos allá. Y como no hay ningún judío hebreo dentro de nosotros, creo que es válido poder abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 19 para ver cuál es la imagen a la que el autor de Hebreos está haciendo referencia aquí. Si vamos al capítulo 19, no lo voy a leer completo, voy a empezar a partir del verso 9. Vamos a escuchar esta imagen espectacular de pánico, pudiésemos decir, porque básicamente esto es lo que experimentaron estos hebreos cuando vieron o cuando escucharon a Dios que venía para hablar con ellos. Dice Moisés en Éxodo capítulo 19, versos 9 en adelante. Y el Señor le dijo a Moisés, yo vendré a ti en una nube densa para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralo hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. Y esta es la imagen que el autor de Hebreos está mostrando aquí. Y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al pueblo, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Después que Moisés sube y Dios comienza a darle la ley, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, miren continuamente la respuesta del pueblo, Éxodo 20,
versos 18 al 20 o al 21, dice la palabra del Señor: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Mis hermanos, esta es la imagen. Esta imagen es la imagen que el autor de Hebreos está mostrando, y él está diciendo: nosotros no nos hemos acercado a Dios bajo esta imagen. ¿Qué hay en esta imagen? Mis hermanos, esta es una imagen que muestra la santidad de Dios. Si hay algo que resalta en Éxodo 19, es un Dios que es completamente santo, pero no solamente eso, sino que también resalta a un pueblo que es completamente impuro. Y ahí está la separación, y esta es la negativa que hace que este pueblo que está bajo el monte no pueda subir delante de Dios. Porque este pueblo inmundo, este pueblo que aún viendo las grandes obras que Dios ha hecho con ellos, este pueblo aún experimentando el éxodo, es un pueblo que continúa quejándose y dudando acerca de Dios. Y Dios está mostrándole a este pueblo que Él es un Dios poderoso y que Él es un Dios santo y que ellos no tienen nada que ver con el carácter de Dios. Pero también, mis hermanos, hay una muestra en esta narrativa acerca de la imposibilidad de acercarse a Dios por medio de la ley. Y yo creo que aquí hay algo de lo que el autor, o por lo cual el autor está usando o trayendo a la mente de esta comunidad o iglesia hebrea este pasaje específicamente. Ellos están siendo retados a dejar el evangelio y a regresar a la ley. Y qué interesante, el autor de Hebreos les está poniendo frente a su cara la realidad de que por medio de la ley ellos no pueden acercarse a Dios. De hecho, él les está recordando que esa no es la manera en que ellos han sido acercados a Dios. No ha sido en ninguna manera por medio de la ley. Porque por medio de la ley solamente van a experimentar lo que Éxodo 19 y Éxodo 20 narran. Temor, yo diría pánico, para entenderlo mejor en nuestra cultura. Separación, y esa no es la manera en la cual esta comunidad hebrea ha sido acercada a Dios. También, mis hermanos, hay un recordatorio de que la ley por sí misma es condenatoria. Y la ley por sí misma lo que hace es confrontarnos con nuestra propia incapacidad de acercarnos a Dios. La ley sirve para dos cosas. La ley puede llevarte a que tú reconozcas tu imposibilidad por producto de tu pecado y corras a Cristo. Y Pablo nos dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Dios. Pero la ley también pudiera servir como medio de juicio. La ley también sirve para decirte: tú no cumples con este estándar. Este es el estándar de Dios y tú no cumples con él. Entonces, mis hermanos, esta no es la manera en que esta comunidad hebrea se ha acercado a Dios. No es por medio de la ley. Y el monte Sinaí, esta imagen que está trayendo el autor aquí, lo que representa es la ley. Es el antiguo pacto. Es el manual de instrucciones legales que el pueblo debía seguir como pacto que Dios ha establecido con ellos. De hecho,
lo que no leímos en el capítulo 19, lo que está encima, Dios está diciéndole a Moisés, este es el pacto que yo voy a establecer con ellos. Pero recuerden, ya el autor de Hebreos anteriormente ha hablado de que Jesús es mediador de un nuevo y de un mejor pacto. Entonces, mis hermanos, esto es lo que vamos a ver en la segunda imagen que el autor trae. Y ahora, en el verso 22, él nos dice, ustedes, en cambio, se han acercado, ven ahí el contraste, ustedes no se han acercado así, pero ahora les dice, ustedes, en cambio, se han acercado a otro monte. Qué interesante, ¿verdad? Al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel. Y lo primero que quiero que notemos aquí es que el autor no está hablando de una Jerusalén física. Él dice que este monte Sión y que esta ciudad del Dios vivo es la Jerusalén celestial. Qué interesante, fuera de Apocalipsis, yo creo que el único autor del Nuevo Testamento que usa esta frase es el autor de Hebreos. Quien habla de la Jerusalén celestial, quien habla de esta ciudad que es equiparada, vamos a decir, de manera como una analogía al monte Sión, es el autor de Hebreos. Pero también él usa imágenes que vemos en Apocalipsis. Él habla de miriadas de ángeles, y recuerden, este número no era un número que ellos conocían. Estas millares o millones de ángeles no es un número conocido para ellos. Y trae ahora una imagen que presenta también no solamente a esta ciudad, sino quienes están en ellas. Y él dice que en esta ciudad de la que ellos son parte, de la manera en que ellos se han acercado a Dios, es compuesta también no solamente por los ángeles que están ahí adorando, sino por los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Probablemente el autor de Hebreos tenga en mente estos grandes héroes de la fe de Hebreos 11, que ya él les ha puesto delante de ellos como ejemplo para que ellos sigan la carrera de la fe. Y él está diciendo que parte de los que están en este monte, en esta nueva ciudad, en esta Jerusalén celestial, son los espíritus de estos justos hechos ya perfectos. Pero no solamente esto. El autor de Hebreos deja el plato fuerte para el final. Y él habla ahora del medio por el cual realmente ellos se han acercado a Dios. Y él les dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y si usted va y regresa un poco detrás, ya él ha hablado de ese nuevo pacto en Hebreos capítulo 9. En el verso 19, él presenta a Jesús como ese mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas, y él habla del nuevo pacto. Y él está diciendo en que la manera en que esta comunidad se ha acercado a Dios es por medio de Jesús, quien es el mediador de ese mejor pacto, por medio de la sangre que ha sido rociada. Y qué interesante, dice el autor de Hebreos, que habla mejor que la sangre de Abel. Si usted va a Hebreos 11, verso 4, mire lo que dice acerca de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Sin embargo, dice el autor de Hebreos aquí que la sangre que ha sido rociada, la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, es mejor que la sangre de Abel. Si ayer ustedes recuerdan las hermanas que estaban en la tarde, cuando el pastor David habló de la tipología, aquí hay una tipología. El autor de Hebreos está diciendo, ustedes ven que la manera en que Abel se presentó a Dios fue una manera correcta, fue agradable, fue una ofrenda agradable. Bueno, aún mejor.
es la sangre rociada de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Abel ofreció una ofrenda externa, murió, pero Cristo se ofreció como la ofrenda a Él mismo, y por medio de su sangre, Él nos ha acercado a Dios. Mis hermanos, los hermanos hebreos a los que se les escribe, deben recordar que el único mediador que les ha podido acercar a Dios es Cristo. Es Cristo. No ha sido Moisés, no ha sido la ley, no ha sido nada que esté fuera de Cristo. Solamente Cristo, por medio del nuevo pacto en su sangre, les ha santificado y les ha permitido tener acceso al monte Sión, a esa nueva ciudad, a la ciudad de Dios, a la ciudad que todos anhelamos un día estar. Solamente el acceso es por medio de Cristo. Y tampoco es un acceso momentáneo, sino que es desde ahora y para siempre. Mis hermanos, en Cristo tenemos acceso seguro a Dios. No por la confianza en nuestros méritos, porque ¿sabe qué? No tenemos ningún mérito, no tenemos ninguno. Nuestra confianza y la confianza de esta iglesia hebrea debe descansar únicamente en la sangre rociada de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, de aquel que se presentó como la ofrenda perfecta, de aquel que se entregó y murió por ellos. A ti, amigo, que nos visitas esta mañana, ¿confiado en qué te estás acercando a Dios? ¿En tu propia justicia? Dios, estoy delante de ti por lo bueno que yo soy. Merezco ser escuchado. Merezco que me des esto. ¿Acaso esa es la manera por la cual puedes acercarte a Dios realmente? ¿Saben? Mucha gente se cree que se puede acercar a Dios por eso. ¿Por qué yo necesito a Dios si yo soy una buena persona? ¿Por qué yo necesito a Dios si yo no le hago mal a nadie? Discúlpame, amigo, no eres una buena persona. Ninguno de los que estamos aquí esta mañana es una buena persona. La única buena persona que ha vivido sobre la tierra se llama Jesucristo. Y Él, y solamente Él, es el único que puede darte acceso a Dios. Si no vienes arrepentido de tus pecados, si no descansas tu fe en la obra perfecta de Cristo, estarás como los israelitas en el monte Sinaí. El que intente subir, ciertamente morirá. Porque basado en nuestras propias obras de justicia, que no tenemos ninguna, nunca podremos acercarnos a Dios. ¿Cuál es la buena noticia entonces? La buena noticia es que si reconoces tus pecados, si confiesas tus pecados, te apartas de ellos y pones tu confianza en Cristo y en su sacrificio, entonces, y solo entonces, te has acercado de la manera correcta a Dios, por medio de Cristo. Entonces, mi llamado en esta mañana es que no confíes en tu justicia, confía en la justicia perfecta de Cristo. Solamente así podrás acercarte a Dios. Solamente así, todos aquellos hermanos y hermanas, todos aquellos que han confiado en Cristo pueden verdaderamente acercarse a Dios. Es la única manera, no hay otra. Y el autor de Hebreos les está diciendo, ustedes lo han hecho de esta manera. No lo han hecho bajo el antiguo pacto, lo han hecho bajo el nuevo pacto mediante Cristo Jesús. Mis hermanos, en la segunda parte de este pasaje hay una advertencia y también hay un llamado. ¿Qué nos presenta el autor ahora? Bueno, vamos al versículo 25 y todo lo que presenta el autor ahora no está separado de la realidad o de la verdad que él ha estado mostrando en esta imagen de estos dos montes. Esta es la realidad, mis hermanos, o la parte práctica de esta enseñanza, de este mensaje, de esta porción de la carta que el autor a los hebreos está transmitiéndole. Él les dice, verso 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Y aquí está la advertencia, tengan cuidado
de no rechazar a aquel que habla. ¿Y no les resuena esto en sus oídos? ¿No ha dicho el autor de Hebreos esto antes en la carta? ¿No lo ha dicho antes? ¿Qué les dijo en el capítulo 2? Si nosotros no escuchamos al Hijo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, el Evangelio les ha sido puesto delante. La grandeza y la suficiencia y no hay palabras para expresar. Cristo le ha sido puesto delante. ¿Cómo es posible que ahora ellos no le escuchen? ¿Cómo es posible que ahora ellos le rechacen? Y esta es la quinta advertencia contra la apostasía que nosotros podemos encontrar en esta carta. Hermanos, recuerden, cuando usted escribe o habla a una iglesia visible, usted va a tener dos tipos de personas sentadas en los bancos. Usted va a tener creyentes y usted va a tener personas que creen que son creyentes, pero no lo son. Y siempre estas advertencias son muy válidas. Para los creyentes son válidas porque, como cuando usted toma a su hijo y le dice, ten cuidado de esto, porque si haces esto te va a ir mal y si haces esto te va a ir bien. Y entonces es válida para nosotros los creyentes. Pero también es válida para aquellos que están dentro de la iglesia, que creen que son creyentes, pero que aún con el evangelio puesto delante de ellos, continúan con corazones duros, con oídos cerrados, como dice el autor aquí, y verdaderamente continúan fuera de la fe en Cristo Jesús. Así que esta primera parte del verso 25 es una advertencia. Y miren las consecuencias. Continúa el verso 25 diciendo, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, y por supuesto, está recordando nuevamente a este monte Sinaí y a la ley que fue dada y cómo Moisés y los profetas estuvieron amonestándoles continuamente. Y él les está diciendo, si aquellos que escucharon la ley y no cumplieron o no vivieron por la ley, no escaparon, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y miren qué contraste también aquí. Aquel que nos amonestaba en la tierra, Moisés y los profetas, aquel que ahora nos amonesta desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Rey y soberano de las naciones. También aquí hay superioridad. La voz que ahora no podemos dejar de escuchar es superior a la voz que nos habló desde la tierra. Por tanto, si estos no escaparon, los que descuiden el escuchar el evangelio tampoco escaparán. Miren verso 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Mis hermanos, esta es una cita de Ageo. El autor de Hebreos está yendo ahora a Ageo capítulo 2, verso 6. Y básicamente, ¿qué está sucediendo en Ageo? Dios está animando a su pueblo por medio del profeta a que no sean tardos para edificar el templo. Y él les está mostrando una imagen del templo, no como la imagen gloriosa del templo con paredes de bloque o de ladrillo o de arcilla, sino de la gloria postrera que iba a ser partícipe en el templo. Y él les está diciendo, ustedes ven que el templo antiguo era bonito y que probablemente este que ustedes terminen también va a ser majestuoso. Bueno, después yo voy a traer mi gloria a este lugar y las naciones vendrán y traerán todas sus riquezas. Y él está dando una imagen de esplendor que lo que está haciendo el autor de Hebreos con ella aquí es que nos está recordando a ese día donde Dios va a venir y va a juzgar a las naciones
y va a mostrar todo su esplendor y toda su majestad, ya no en un templo físico, sino en su morada con su pueblo. Allá tenía la función, en Ageo tenía la función de animar al pueblo, de decir, continúen la labor, perseveren, porque Dios un día va a mostrar toda su gloria en el templo. Aquí el autor de Hebreos lo está usando para recordarle a aquellos que no escuchan a Cristo que un día ese esplendor también va a ser la señal del juicio. Y Él está diciendo, tengan cuidado, porque cuando Dios venga en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad, no solamente los que creen van a ver su gloria y van a alabarle, sino que aquellos que han decidido cerrar sus oídos al mensaje de Dios van a experimentar el horrendo juicio de Dios. Hermanos, esta puede ser una expresión de mucho ánimo, pero puede ser una expresión terrible. Y a esto es a lo que está apuntando el autor de Hebreos, para aquellos que han cerrado sus oídos al Evangelio del Nuevo Pacto. Verso 27, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, miren el juicio, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Y aquí está la realidad que les he estado hablando ahora. Tengan cuidado, porque cuando el Señor se manifieste en toda su gloria, todo lo que es pasajero y conmovible será arrancado y será quitado. No habrá un lugar para esconderte de Dios si tú decides cerrar tu oído a Él. Eso es lo que el autor de Hebreos, con otras palabras, está diciéndoles. ¿Qué quedará? Bueno, solamente las cosas inconmovibles. ¿Cómo cuáles? Verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, lo único que quedará firme, mis hermanos, le está diciendo el autor de Hebreos a ellos, es el reino de Cristo. Lo único que perdurará es el reino de Cristo. Y Él está diciendo a la iglesia, ese es el reino que nosotros recibimos por medio del nuevo pacto. Por tanto, no solamente hay una advertencia, sino que ahora también hay una transición aquí, hay un llamado a los fieles creyentes de esta iglesia. Ustedes están en un reino que es inconmovible, en un reino que permanecerá cuando Dios manifieste su gloria en el día final. Pero no solamente está diciéndoles esto, sino que ahora les va a dejar una demanda, un llamado. ¿Cuál es? Dice verso 28, en la mitad, demostremos gratitud. Demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Mis hermanos, esta es la conexión aquí. Por tanto, ya que estamos en un reino que es inconmovible, los que han estado en expositores, aquí tenemos otra conexión con el Evangelio. Hay una demanda basada en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio? Recibimos un reino inconmovible. Somos partícipes de un reino inconmovible. Y esa es la verdad sobre la cual descansa lo que va a decirnos ahora que tenemos que hacer. Por tanto, ya que somos partícipes de ese reino, ya que vivimos en ese reino, vivamos con gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Y qué interesante, Él está hablando que esa gratitud a Dios con la cual debemos mostrar debe redundar en un servicio. Y la palabra servicio aquí es la misma palabra que se traduce como adoración. Por tanto, debemos vivir con gratitud adorando a Dios, pero no de cualquier manera. Dice el autor de Hebreos, de la manera que sea aceptable a Dios, con temor
y reverencia. ¿Cómo luce esto, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, estamos llamados a servir a Dios con gratitud por el Evangelio. Nosotros que hemos sido partícipes de la gracia de Dios, somos llamados ahora a servirle con gratitud por el Evangelio. Por medio de Cristo Él nos ha puesto en su reino y nos ha dado esas preciosas promesas que nos hablaba en el capítulo 9. Sirvamos a Dios de una manera reverente. Mis hermanos, la gracia de ninguna manera rebaja quién es Dios. A veces nosotros tenemos ideas incorrectas de qué es la gracia y pensamos que la gracia es relajo y nada más lejos de la realidad. Nuestro Dios no es un Dios que cambia, nuestro Dios es inmutable. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, continuamos debiendo hacerlo con reverencia, con temor, no con el temor del monte, sino con un temor que se expresa en respeto hacia quién es Dios, hacia su persona, y también de una manera en que nosotros le adoremos y le sirvamos de la manera que Él acepta. ¿Sabe? Un problema que nosotros tenemos es que muchas veces nos hemos hecho autores del Evangelio y hemos cambiado la manera en que nosotros debemos servir y adorar a Dios en todos los ámbitos. Lo interesante es que Dios nos ha dado en su palabra la manera en que Él quiere que nosotros le sirvamos y le adoremos. Y nosotros estamos llamados, y el autor de Hebreos nos está llamando aquí a hacerlo en buen cubano, a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Así que la manera de servir o adorar a Dios es a su manera, no a nuestra manera. Muchas veces, cuando pensamos que estamos sirviendo a Dios y lo estamos haciendo a nuestra manera, ¿sabe qué? Realmente nos estamos sirviendo nosotros mismos. Realmente el centro del servicio y de la adoración somos nosotros mismos, no es Dios. Porque nosotros hemos tomado lo que Dios ha dicho de cómo Él quiere que le sirvamos y le adoremos y lo hemos cambiado a la manera nuestra, a nuestro favor. Pero no es esa la manera en que el autor de Hebreos nos está instando a servir a Dios de manera amorosa y gozosa. Tomemos en cuenta, mis hermanos, lo que Dios ha estipulado en su palabra y honrémosle haciendo las cosas a su manera. ¿Por qué? Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué interesante. Bueno, ya no estamos en el Sinaí, ahora estamos en el Monte Sión, todo es tranquilo, relajado. No. Cuando nosotros rechazamos la gracia, la palabra y el plan de Dios, lo que tenemos delante de nosotros es un Dios que es fuego consumidor. Si nosotros cerramos nuestros oídos al Evangelio, si nosotros quitamos nuestra mirada o movemos nuestra mirada hacia otro lado, que no es Dios, su palabra y su reino, lo que va a estar delante de nosotros es ese Dios que es fuego consumidor. A veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es uno y que el Dios del Nuevo Testamento es otro. Cambiaron a Dios. No, Dios es el mismo, desde el inicio hasta el fin. Y la respuesta a aquellos que nos vivan para servir de manera con gratitud y de manera aceptable a Dios, lo que podrán experimentar al final de sus días es a un Dios que es fuego consumidor. Así que, mis hermanos, tenemos para cerrar este pasaje nuevamente la advertencia. Advertencia que va a ser fiel y va a ser real para aquellos que los versos 25 y 26 hablan. Pero que la iglesia del Señor no debe temer. Porque, mis hermanos, nuestro llamado es a vivir
en el reino de Cristo, sirviéndole con fidelidad y con gratitud. Y lo interesante es que no es por nuestras fuerzas, es por la obra de Él. Es porque ya estamos en ese reino. Y es porque, como también el autor de Efesios dice, esas son las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que, iglesia, toma la advertencia, pero no creas que esta advertencia en su máxima expresión es directamente para ti. Aquellos que están entre nosotros, pero que viven de la manera como el autor de Hebreos les ha mostrado en los versos 25 y 26, tomen la advertencia, no como algo que es ajeno a ellos o que está fuera, sino que tomen la advertencia para que puedan arrepentirse y puedan verdaderamente descansar y venir al reino inconmovible de Cristo. Concluyo. Hermanos, nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo. Estamos en su reino. No somos, si eres creyente, no eres de los que tienen oídos sordos a las palabras de vida que Cristo ha pronunciado. No eres de los que tienes oídos sordos al Evangelio. Por tanto, vivamos con gratitud por lo que ha sido hecho por nosotros y sirvamos a Cristo, rindamos adoración a Dios en sus términos y de manera reverente. Les recuerdo la verdad, mostremos gratitud, escuchando y sirviendo con reverencia a Cristo, quien nos ha acercado a Él por medio de su sangre. Que el Señor nos ayude a poder vivir de esa manera y que el Señor, si estás aquí y todavía no le conoces, haya hablado a tu corazón, puedas arrepentirte y puedas creer en el Evangelio.